Hola, Hola, ¿cómo es? bien, ¿y usted? Bien, todo bien. Qué bueno. Muchas gracias por aceptar. No, no te preocupes. Gracias a ustedes. ¿Está bien si comenzamos? Sí, ya. Ok. ¿Nos podría compartir primero su nombre completo y el área de la psicología a la que se dedica? Sí, mi nombre es Alicia Josefina Guillén y el área que me dedico es el área clínica. Ok, la primera pregunta que tenemos para usted es, ¿por qué le interesó esa área o campo de conocimiento dentro de la psicología? Bueno, siempre me llamó la atención entender realmente cómo se conectan nuestros pensamientos, emociones y cómo eso termina generando que las personas actúen de cierta manera. Y decidí involucrarme específicamente en esta área porque quería aportar algo, quería ver de qué manera desde mi individualidad podía intentar comprender el mundo de otra persona y ayudarlo en su proceso. Ok, ¿y dónde se especializó y cómo fue su formación profesional después de la licenciatura? Bueno, luego de la licenciatura, lo primero que hice fue un diplomado en terapia, específicamente sobre psicoterapia, donde nos enseñaron los diversos enfoques cognitivo-conductual, psicoanálisis, gestal, etcétera, etcétera. Pero terminé haciendo dos maestrías en el Instituto GES en España, así que fueron de manera virtual, una maestría en psicología para la salud y otra maestría en psicología clínica tal cual. Y a partir de ahí he hecho especializaciones en cognitivo-conductual, ya que es el enfoque teórico que a mí me gusta para dar las terapias. Hay diversos cursos sobre muchos temas más, pero más o menos eso ha sido como el centro principal. Y bueno, ¿qué fue lo más difícil de la inserción al campo laboral? Yo creo que lo más difícil definitivamente es como lanzarse, porque muchas veces tienes como este síndrome del impostor, de querer estudiar más, de hacer más, de prepararte más. Y sobre todo luego el tema de dónde captar los pacientes, que a veces tampoco es tan sencillo, muchas veces cuesta encontrar esos primeros pacientes que confíen en ti y que, bueno, a veces el campo laboral o está muy saturado o simplemente no conviene a veces la cantidad de trabajo por el pago y la calidad también de lo que vas a ofrecer. Bueno, como le comenté, esta Ujú, entrevista era para justo conocer un poco de lo complicado que ujú. puede ser entrar al contexto mexicano o al contexto laboral. Eh, Ujú. no sé si suena un poco indiscreta esta pregunta, pero ¿tardó usted mucho tiempo en tal cual poder, pues, vivir de lo que estudió? Sí, me gradué en el 2021, por ejemplo, y tal cual, viviendo plenamente de la psicoterapia. Yo podría decir que fue como en el 2024 que lo logré finalmente, porque antes sí tenía pacientes, pero eran esporádicos, no tan seguido. Y finalmente también hay muchas clínicas actualmente en el enfoque mexicano que trabajan de la mano con otros psicólogos, por ejemplo, Mente Sana, que es un espacio virtual que se dedica a contactar psicólogos con pacientes. También están otras como Psicosana, etcétera, etcétera, Psicoclip, y todas lo que buscan es tener los perfiles de terapeutas y ahí tú te puedes inscribir y ellos te van refiriendo pacientes. Esa fue la forma en la que yo logré finalmente poder llenar mi agenda, Mm. haciendo como estas colaboraciones con estas clínicas. Y a partir de eso, ¿ha tenido alguna experiencia que haya marcado significativamente su forma de ejercer la carrera? Sí, yo diría que cada paciente es único, pero sin embargo hay historias que duelen más que otras, ¿no? Sobre todo pacientes donde el contexto donde está es difícil que pueda cambiar. Tuve un chico que era adicto, también tenía ideación suicida, lo había intentado años anteriores, pero su contexto era muy complicado, ya que era una persona que tenía que mantener a su mamá, a su papá, a su hermana, nadie de su casa trabajaba y fue muy difícil poder establecer esos límites, deslindarse un poco de ese contexto y empezar a buscar mejores oportunidades. Sin embargo, pues poco a poco lo fuimos logrando también de la mano del psiquiatra y finalmente él lo alcanzó esa independencia que tanto quería, ya que era su contexto el que más perjudicaba su caso.
Nosotras somos de segundo semestre y en justo nuestra clase de clínica nos comentan que como psicólogos tenemos que como mostrarnos fuertes ante el paciente, pero por Ujú. ejemplo, en lo personal, soy muy sensible, o sea, de que me tocan el corazón muy rápido y me cuesta mucho trabajo tal cual no llorar, yo sí, lloro por todo. Y que, no sé, cómo nosotras como psicólogas debemos de enfrentar esto, o está mal tal cual vernos débiles ante el paciente. Yo no creo que esté mal vernos débiles ante el paciente, porque al final esto nadie tiene la razón ni el poder, es una relación que debe basarse no en la jerarquía, sino en estamos aquí para ayudar. Sin embargo, sí es cierto que hay que aprender a gestionar y canalizar nuestras emociones y sobre todo conocernos muy bien para saber qué tipo de casos pueden perjudicarme a mí de forma personal, tener como ese límite ético de, ok, hay ciertos casos que yo no atiendo, por ejemplo, bipolaridad, esquizofrenia, porque son casos que no me gustan. Genuinamente siento que no es algo que yo pueda sostener y eso es importante que los estudiantes poco a poco lo vayan conociendo. Pero también creo que la empatía es un arma muy buena al momento de ejercer la psicoterapia. No está mal que quieras sensibilizarte ante la situación, pero sí es importante conservar el camino ético y no, pues sí, no desbordarnos, porque entonces va a ser difícil que el paciente pueda también en ese momento gestionarlo, ¿no? Justo esto de la ética, o sea, de decir yo no puedo llevar tu caso, tal cual solo Ujú. se refiere con otro colega o con otro doctor y ya, ese es el proceso. Sí, genuinamente uno a medida que vas estudiando vas aprendiendo. Por ejemplo, yo tampoco trabajo con niños ni trabajo con adolescentes, trabajo de 18 en adelante, porque a mí también me gusta así, no siento que se me dé sencillo dar psicoterapia a menores de edad, pero cuando llega el caso y quizás la persona al inicio no te comenta todo este escenario, sí puedes decirle, oye, considero que no soy la especialista en tu caso, puedo referirte con este colega, con este otro colega, con esta clínica para ver si encuentras un profesional que se adapte a lo que tú necesitas. Puede ser incluso por temas de horario, por especialización, por enfoque, etcétera, etcétera. Y no está mal referir para eso, pues se crea una red de colegas. Ok. ¿Y cómo ha cambiado su visión de la psicología desde que estudió hasta ahora que lo ejerce profesionalmente? Bueno, desde que lo ejerzo profesionalmente creo que ha cambiado mucho, porque también en la escuela nos enseñaban a ser estos psicólogos duros, rígidos, de no digas nada, no hagas un chiste ni siquiera, y creo que eso poco a poco yo lo he ido cambiando en mi práctica, claramente sin romper la ética, pero como atiendo muchas jóvenes, siempre es, es que yo veo esta serie y me identifico con este personaje. Y si me gusta o la he visto, ¿y qué? Cuéntame más y qué piensas de esto. Creo que eso también es una herramienta muy poderosa al momento de conectar. Y sin lugar a dudas, que quizás antes lo veía cuando iniciaba como, no sé, solamente un montón de técnicas que ibas a aplicar y ya, de estructurarlo todo. Y a veces no se puede estructurar tanto como uno quisiera, sino dar esa flexibilidad y apertura a que si el paciente le pasó algo esa semana, tenga la confianza de decírtelo, saber que es un espacio sin juicio. Y otra cosa que también creo que las políticas para tener un consultorio sí es algo que uno tiene que ir aprendiendo, el cómo cobrar, cuánto cobrar, cuáles son los parámetros que voy a seguir, que creo que eso es algo que en muy pocas universidades enseñan. Justo, bueno, estamos en segundo semestre y no hemos tenido como la oportunidad de tal cual hacerlo prácticamente, de estar frente a un Ujú. paciente y escucharlo y hacerlo, ¿no? Por eso dicen que cuando sales, bueno, muchos profesores nos han dicho, cuando sales de la carrera dices, o sea, y te enfrentas a tu primer caso, es como de, que aprendí? O sea, ya estudié los 4 años, ya hice mi diplomado, lo que haya hecho, que aprendí, o sea, que en tu primer paciente o en tu primer reto, tal vez, o sea, no justo en clínica neuro o lo que sea, te sales de la carrera y dices, bueno, ¿y qué aprendí? Y tal vez justo porque Sí, la universidad es muy estructurada, ni siquiera semiestructurada, tal cual estructurada, y es esto, luego es esto, luego tal cual, A, B, C y D, y por eso cuando sales de la carrera y te enfrentas a tu primer reto en el área en el que sea que te hayas entrado, es como complicado. Y honestamente, sí. me da miedo terminar la carrera y decir, bueno, ¿y ahora?
Sí, 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 yo creo que la ventaja que tuve en mi universidad es que desde el primer trimestre empezamos a hacer prácticas. Claramente sencillas, eran entrevistas, anamnesis, pero creo que eso nos fue dando la confianza. Y al inicio yo siento que sí hay que tener una estructura, porque cuando enfrentas al primer paciente no sabes qué hacer, pero poco a poco te van enseñando que quizás la primera consulta se centra en recolectar los datos, antecedentes, encontrar el motivo de consulta, pero sin lugar a dudas da mucho miedo. Incluso al día de hoy hay veces que entro al consultorio, bueno, a la llamada, porque yo trabajo solo de forma virtual, y sí da como, ya estamos aquí, un pequeño como susto. Y creo que eso es lo que nos hace humanos, mientras no afecte el labor, pues poco a poco vas a ir aprendiendo más, apenas como me comentas, estás en el segundo semestre, ¿no? Sí, Y puede ser un reto, pero si es algo que te gusta y te apasiona, pues será más sencillo con la práctica. ojalá esperemos que así sea. Am, ¿Qué habilidades cree usted que son más valoradas actualmente en una psicóloga o un psicólogo profesional? Yo creo que la transparencia, porque es importante que el paciente pueda acceder a nuestra cédula profesional, a todos los diplomas o el conocimiento que hemos adquirido, ya que muchas veces el paciente no pregunta y se topa con personas que no necesariamente tienen toda la formación para su caso, ¿no? Creo que eso es algo muy valioso. Creo que también esto de la empatía que podemos llegar a tener y la flexibilidad, porque ahora estos espacios virtuales permiten que gente que quizás antes no tenía tiempo, porque hay pacientes que trabajan de 7 a 8 de la noche y el único espacio que tienen para tomar terapias a las 9 o solo los fines de semana. Y creo que eso también ha ayudado mucho, que podamos adaptarnos a estas nuevas herramientas, que podamos realmente llegar a conocer el paciente más allá de un conjunto de síntomas o diagnósticos, sino a la persona, el ser humano que tenemos enfrente. Eso de la transparencia que menciona, antes de entrar a la carrera yo, asistí a Ujú, terapia y, ujú, pues, no sabía que era tal cual necesario pedir la cédula a mi psicóloga, a mi psicólogo, y que incluso el sí, sí. psicólogo te la tiene que ofrecer sin que tú se la pidas, porque es justo por ética. Y ahora no sé si cuando iba al psicólogo realmente iba al psicólogo, ¿me explico? Entonces, justo eso de la transparencia que dice, eh, gracias a que entré a la carrera, pues, lo aprendí, pero está feo que tengas que Hay estudiar mucho psicología desconocimiento. para saberlo. Sí, yo por lo menos en mi perfil profesional, ahí tengo un catálogo de WhatsApp y ahí tengo todo mi título de, pues, licenciatura, tengo mis títulos de la maestría, algunos títulos de diplomados, para que el paciente ya tenga la certeza de que soy yo, de que esa persona, o al menos el título existe, y si lo necesita también le proporciono porque tampoco saben cómo buscar, ¿no? Porque no es como que haya un protocolo en sí que te digan, bueno, antes de buscar a tu psicólogo, busca su nombre en esta página, ¿no? Sino que les proporciono la página, métete en este link, metes ya sea mi nombre, la cédula que tú quieras ingresar y te sale que efectivamente pues estoy acreditada, ¿no? Exacto. ¿Y qué recomendaciones nos daría a los alumnos de segundo semestre sobre cómo prepararnos mejor para la inserción al campo laboral? Yo creo que lo primero sería hacer unas muy buenas prácticas cuando ya lo puedan hacer, que si se pueden aventurar a hacerlo en un centro de salud o en un hospital donde puedan atender diferentes poblaciones, diferentes tipos de personas, eso ayudaría un montón. Y sobre todo si desde ahorita es algo que les interesa, pueden irse formando extra a la universidad y ir encontrando poco a poco qué enfoque les gusta más, porque pues muchos maestros van a tener diferentes formas de abordar el caso y es importante irlas conociendo porque de ahí vamos a sacar las técnicas, vamos a sacar cómo entiende el paciente, tanto su contexto, su problemática, pero yo siempre les recomiendo que la que sea que escojan, traten de escogerlo en base a la ciencia, porque sabemos que hay ciertos como teorías o campos que quizás ya están un poco obsoletos y tenemos nuevas teorías como terapia de aceptación y compromiso, la terapia dialéctica conductual que ofrecen muy buenas herramientas y es importante actualizarnos. Entonces, buenas prácticas, constante estudio y actualizarnos en todo lo que vaya saliendo. Y hacer voluntariado también ayudaría un montón. Okey. ¿Y cuáles considera que son las principales áreas de oportunidad para trabajar como psicólogo o psicóloga en México actualmente? Bueno, creo que es una realidad que sería, entre comillas, más fácil entrar desde el lado organizacional, ¿no? Porque es el área que más suelen buscar, la que más demanda tiene y como dicen por ahí, donde supuestamente está el
dinero más grande, ¿no? Pero si no es un área que les interese, sin lugar a duda, ir poco a poco, aventurarnos en la parte clínica, ir creando nuestros perfiles profesionales para que la gente pueda ver que compartimos contenido, ir creando nuestras redes sociales. Creo que eso sería un buen punto. Y ya cuando tengamos todo lo necesario para ejercer, pues ya empezar a dar estas primeras terapias. Sí, es por la parte clínica. O en la parte educativa también he visto que hay muchos colegios que están interesados en tener un psicólogo, porque se ha visto que es claramente necesario apoyar a los niños en ese aspecto. Pero creo que no es sencillo entrar al campo laboral tan rápido como uno quisiera. Bueno, pues creo que el objetivo de este espacio, de esta entrevista, que era justo conocer su visión, sus retos sobre la inserción al campo laboral, pues lo logramos y le agradezco muchísimo. Mis compañeras que no pudieron estar presentes también se lo agradecen. Ya. Y fue un gran placer haberla conocido y haber platicado, aunque sea unos minutos, con usted. Gracias. Igual si tienes alguna otra duda o lo que sea, pues siempre a la orden. Muchísimas gracias. A ti.